del día de hoy es el siguiente. La comunicación, ¿no? La comunicación humana específicamente, ¿verdad? ¿Y qué se entiende por comunicación, queridos estudiantes? ¿No? ¿Qué se entiende por comunicación? Acá vemos una imagen entre dos personas, ¿verdad? Sepan ustedes, niños, que desde que la persona nace ya siente esa necesidad de comunicarse, ¿no? Porque es una capacidad inherente al ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos definir la comunicación? Muy bien. Entonces quedamos en que la comunicación es el proceso mediante el cual se transmite y se recibe información, ¿verdad? La comunicación no basta transmitir un mensaje o una idea, un pensamiento, ¿verdad? Un dato, sino que la comunicación termina cuando también se recibe información, se recibe datos, ¿cierto? Entonces ese es ese intercambio, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir de la comunicación? Que es una manera de intercambiar, ¿ya ven? Es una manera de intercambiar ideas, sentimientos y experiencias, ¿cierto? Es dar y recibir en este caso, ¿verdad? La información o la comunicación no se basa pues solamente en transmitir un mensaje, ¿verdad? No basta, ¿cierto? Sería un monólogo, ¿cierto? Sino también la comunicación es intercambiar, ¿cierto? Tú das un mensaje y también recibes un mensaje, ¿cierto? Esa es la comunicación, ¿verdad? Es ese intercambio, ¿cierto? Nosotros, queridos estudiantes, vivimos en sociedad, ¿cierto? Y nos comunicamos, intercambiamos, ¿cierto? Intercambiamos con otras personas. Entonces, y nos relacionamos a través de la comunicación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, niños, veamos qué tipos de comunicación nosotros podemos identificar. Y claro que hay varios tipos de comunicación, ¿cierto? Entonces, a la comunicación nosotros lo vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿ya? En dos grandes grupos. En primer lugar, la comunicación verbal, ¿correcto? La comunicación verbal. Quiere decir que también hay una comunicación no verbal, ¿verdad? Y sí, claro que sí. El día de hoy vamos a hablar de esos dos tipos de comunicación. La comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿correcto? Ahora, en primer lugar, veamos la comunicación verbal, ¿ya? La comunicación verbal. ¿Y en qué consiste esa comunicación verbal, niños? Acá está. Cuando utilizamos palabras, ¿sí? Cuando utilizamos palabras, ¿correcto? Entonces, la comunicación verbal es aquella comunicación en la que utilizamos palabras, ¿sí? Ahora, ustedes saben, niños, que si hablamos, ¿no? Estamos utilizando palabras, pero de manera oral, ¿correcto? De manera oral. En estos momentos yo estoy hablando, ¿verdad? Yo estoy hablando. ¿Y qué estoy utilizando? ¿Sí? ¿Qué estoy utilizando? Las palabras, pero de manera oral, ¿cierto? Entonces la comunicación verbal puede ser oral, ¿correcto? Puede ser oral, ¿cierto? Entonces, ¿qué se dice acá? Si hablamos, es una comunicación oral. ¿Y qué quiere decir también? Que si escribimos, es una comunicación escrita, ¿sí? Es una comunicación escrita. Entonces, miren, la comunicación verbal puede ser oral o puede ser escrita, niños, ¿ya? Oral o escrita. Y sí, nosotros utilizamos estos tipos de comunicaciones, ¿no? Ya sea oral y escrita de manera permanente durante el día.
Veamos la comunicación oral. Acá vemos dos niños que están hablando, ¿no? Que están comunicándose oralmente, están dialogando, ¿cierto? Acá vemos que hoy en día utilizamos los teléfonos, ¿no? Acá también nos podemos comunicar oralmente a través de los celulares, de los teléfonos. En la imagen vemos dos personas, dos mujeres conversando, ¿sí? En la imagen primera vemos que están conversando pero de manera directa, ¿no? Ahí, frente a frente. En cambio por teléfono no, las personas están en un lugar diferente, ¿no? Pero en ambos casos se está dando la comunicación oral, ¿correcto? La comunicación oral, ¿sí? Pero se están comunicando, están transmitiendo ideas y también están recibiendo ideas, información, datos, pensamientos, sentimientos, opiniones, ¿verdad? Eso es la comunicación oral. Lo contrario a comunicación escrita, ¿cierto? La comunicación escrita se utilizan las palabras también, ¿sí? Pero a través de la escritura, ¿verdad? Acá vemos un niño escribiendo una carta, ¿cierto? Para comunicarse con alguien, ¿cierto? Para comunicarse con alguien. Igual forma, hoy en día utilizamos los celulares, ¿no? También para escribir. Los celulares no solamente se utiliza para hablar, ¿cierto? Como en el primer ejemplo, que sería una comunicación oral, sino también el celular hoy en día se utiliza para escribir, ¿cierto? Y sería pues una comunicación escrita. Lo que nosotros utilizamos, ¿no? El WhatsApp, lo utilizamos para escribir y también para hablar también el WhatsApp, ¿no? Un mensaje de voz sería una comunicación oral. Pero si yo escribo un mensaje de texto, ya sería una comunicación escrita, ¿cierto? En el primer ejemplo se escribe, ¿no? Una nota, una carta, ¿cierto? Entonces miren, vemos acá que hay dos tipos de comunicación verbal. La comunicación oral y la comunicación escrita. En ambos casos, ¿sí? En ambos casos se utilizan palabras, ¿sí? Palabras orales o escritas, ¿no? Entonces, diariamente nosotros, ¿sí? Diariamente nosotros desde que nos levantamos ya estamos utilizando una comunicación oral y también en algún momento del día utilizamos una comunicación escrita con nuestro entorno, ¿no? Con nuestro entorno. Bien, entonces niños, dijimos al inicio, ¿no? Si hay una comunicación verbal, también hay una comunicación no verbal, ¿sí? Hay también una comunicación no verbal, ¿sí? Y es lo contrario a la comunicación verbal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la comunicación no verbal no utilizamos palabras, ¿sí? No utilizamos palabras. Miren, niños, los seres humanos también somos capaces de comunicarnos, ¿sí? De comunicarnos sin utilizar palabras, ¿correcto? Sin utilizar palabras. Tenemos esa capacidad también de comunicarnos y también podemos transmitir mensajes, también podemos transmitir ideas, pensamientos, sentimientos, ¿cierto? Muy bien, entonces veamos, ¿sí? Veamos cómo nos podemos comunicar de una forma no verbal, ¿sí? A ver, ¿mediante qué? Muy bien, nos podemos comunicar también a través de imágenes, niños, ¿sí? A través de imágenes, ¿correcto? ¿Y cómo? Ahí está, miren. Ustedes ven en estas 4 imágenes, ¿sí? No existe ninguna palabra, ¿correcto? No existe ninguna palabra. Pero nos están comunicando algo, ¿cierto? Nos están comunicando algo. Y nosotros podemos entender esa imagen, ¿sí? Podemos entender ese mensaje que transmite estas imágenes, ¿sí?
Ahora, por ejemplo, en la primera imagen es un semáforo, ¿no? Es un semáforo. Si nosotros estamos por cruzar una calle y vemos un semáforo en rojo, ¿sí? Nos detenemos, no pasamos, ¿verdad? En cambio, si lo vemos en verde, estamos pasando. Yo pregunto, niños, en ese momento, ¿quién nos está diciendo detente? O deténganse, o paren. ¿Quién? Nadie nos está diciendo. Solamente estamos viendo una imagen, ¿sí? Y si vemos el rojo, automáticamente pasamos. ¿Nos dijo alguien pase? No. Simplemente con observar el semáforo en color verde, nos indica que pasemos, ¿no? Estamos en una pista, ¿no? En una carretera y vemos esta imagen. ¿Qué significa? Que estamos próximos a una gasolinera, ¿no? O a un grifo. O estamos cerca a un restaurante, si vemos acá los cubiertos. Nadie nos está diciendo que estamos próximos a un restaurante. Nadie. Solamente con ver esta imagen ya nos estamos informando, ¿verdad? Y vemos aquí una bicicleta con un signo, ¿no? ¿Qué significa? Prohibido bicicletas, ¿no? Prohibido bicicletas, no pasar con bicicletas, no usar bicicletas, ¿cierto? Entonces, la comunicación no verbal no se da con palabras, pero sí se da a través de imágenes, ¿correcto? Sí se da a través de imágenes. Bien, ya vimos 4 imágenes. Bien, ¿de qué manera también se puede dar la comunicación no verbal, niños? Se puede dar a través de gestos. Muy bien. Esta forma no verbal de gestos también lo usamos constantemente, ¿no? Constantemente. A veces no queremos decir ninguna palabra, ¿no? Simplemente utilizamos nuestros gestos, utilizamos el movimiento de ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Mayormente nuestras manos, ¿no? O nuestras muecas de nuestra cara, ¿verdad? O el movimiento de nuestra cabeza, o el movimiento de nuestro cuerpo, de nuestras manos, para transmitir un mensaje, ¿cierto? Para transmitir un mensaje, ¿verdad? A ver, veamos algunos ejemplos de comunicación no verbal a través de nuestros gestos. A ver, veamos, miren, acá vemos 3 imágenes, ¿no? Del mismo niño. Por ejemplo, la primera imagen dice que silencio, ¿no? No nos está diciendo con palabras, sino nos está diciendo con un gesto, silencio. Solamente con colocar el dedo índice, ¿no? A la altura de la nariz, ¿cierto? Tapando la boca, nos está diciendo cállense, silencio. Y si ustedes ven a una persona haciendo ese gesto, dirigiéndose a ustedes, mirándoles a ustedes, les está diciendo cállense, ¿cierto? Muy bien, y ustedes entienden el mensaje y se callan, ¿verdad? Nos estamos comunicando también a través de gestos, ¿cierto? En la siguiente imagen, correcto, en esta imagen, estamos aquí, que estoy rodeando, ¿qué gesto está haciendo? Está poniendo sus dedos, ¿no? En esa forma, en el oído, ¿cierto? Indicando que más tarde le va a llamar, o más adelante, o más después, le va a hacer una llamada por el celular, ¿no? No le está diciendo, ¿correcto? No le está diciendo, sino que con el solo hecho de hacer ese gesto, ya está indicando que le va a hacer una llamada, ¿cierto? La otra persona ya sabe, ¿verdad? Muy bien. Y la siguiente imagen, ¿sí? La siguiente imagen, ¿qué gesto está haciendo? ¿Qué gesto está haciendo? Como que está escribiendo, ¿no? Como está haciendo un gesto de escribir en el teclado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir?
te escribiré o te estoy escribiendo, ¿no? O te escribí, ¿cierto? Pero eso significa, ¿verdad? Se está comunicando a través de los gestos. Entonces, estos son tres ejemplos que nosotros podemos visualizar la comunicación a través de gestos, ¿cierto? Las personas sordomudas, ¿sí? Las personas sordomudas, las personas que no escuchan y las personas que no hablan, se comunican a través de gestos. Y ellos tienen un sistema de comunicación, un sistema de signos de ellos, ¿no? Que se comunican a través de, de gestos, a través de señales, ¿sí? A través del movimiento de sus manos, ellos se comunican. No sé si ustedes han visto en la televisión, ¿sí? En los noticieros o en algunos programas, en la parte inferior hay una persona haciendo movimientos de sus manos. ¿Se han dado cuenta, verdad? Y, y de esa forma, esas personas se están comunicando con nosotros. Lo mismo que dice, lo mismo que dice la persona que está hablando, la persona que está en un cuadrado en la parte inferior dice lo mismo, pero dice lo mismo no en palabras, sino lo traduce, lo que dice en palabras, lo traduce en gestos. ¿Y para qué hacen niños? Para qué ponen esa persona en la parte inferior haciendo esos movimientos? ¿Saben para qué? Para dirigirse a un público sordomudo, ¿no? A un público sordomudo, porque ustedes sepan que en el Perú hay personas así, hay personas que no escuchan, hay personas que no hablan. Entonces, para ese tipo de personas está dirigido ese mensaje, ese noticiero, ese programa, ¿no? Dando cumplimiento pues a la igualdad, a la equidad, ¿cierto? A la no discriminación también, porque esos noticieros también están dirigidos a un determinado grupo, ¿no? A todas las personas en general, ¿cierto? Muy bien, niños. Ahora sí, una vez que ya vimos la comunicación no verbal a través de imágenes y gestos, también hay una comunicación, niños, no verbal a través de sonidos, ¿sí? A través de sonidos, ¿correcto? Muy bien, ahora sí. eh, ¿Cómo nos podemos comunicar a través de sonidos, niños? Ahí está, miren. Si suena un teléfono, ¿no? Al toque nos vamos, ¿sí? Nos vamos de inmediato a levantar el fono y contestar. ¿Alguien nos dijo, vaya a contestar el teléfono? No, el solo hecho del sonido ya nos está indicando que tenemos una llamada. O el celular, ¿no? Timbra, ¿cierto? Ya nos indica que es tal hora. O también escuchamos el sonido de la ambulancia, ¿no? El sonido de la ambulancia. Entonces salimos a la ventana o abrimos nuestra puerta para ver pasar. Y si no lo vemos pasar, ya nos indica que hay una emergencia, ¿verdad? Ya hay una emergencia. Y la mamá dice, wow, dice, dónde habrá accidente? O qué emergencia habrá, qué estará pasando, ¿no? Entonces nos está comunicando este sonido, ¿verdad? Que hay una emergencia, ¿cierto? Y si escuchamos tin, tin, ¿no? El sonido del timbre, ¿no? Algunas casas tienen timbre. Entonces suena el timbre y de inmediato nos vamos a la puerta, ¿no? Hacia la puerta o abrimos nuestra ventana para ver quién es, ¿cierto? No abrimos de manera inmediata, ¿cierto? No, vemos quién es, pero el solo hecho de escuchar el sonido del timbre ya nos lleva, ¿no? A levantarnos y ver quién es a la puerta, ¿verdad? Entonces también, niños, es una comunicación no verbal, ¿no? Los sonidos. Entonces, hasta el momento estamos viendo una comunicación con imágenes, una comunicación con sonidos también, ¿verdad? Y, y también hemos visto
una comunicación con gestos, ¿cierto? Con gestos. También es una comunicación no verbal. Entonces, hay una comunicación verbal y una comunicación no verbal. La comunicación verbal puede ser oral y puede ser escrita. Y la comunicación no verbal puede ser a través de imágenes, a través de gestos y a través de sonidos. Muy bien, niños. Ahora sí veamos algunas situaciones, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que dice acá? ¿Qué forma de comunicación se utiliza en cada situación? ¿Sí? O sea, puede ser verbal o puede ser no verbal. Veamos, ¿sí? Veamos a qué situación se refiere. Muy bien, aquí. Dice, un grupo de estudiantes expone un tema. ¿Ya? Suena el despertador por la mañana. Carlos escribe un mensaje por WhatsApp. Leer una revista. La sirena de una ambulancia. ¿Sí? La sirena de una ambulancia. A ver, ¿cómo así? A ver, cuando dice un grupo de estudiantes expone un tema, ¿qué tipo de comunicación es? Comunicación verbal, ¿verdad? Comunicación verbal. Y cuando suena el despertador por la mañana, no es verbal, ¿cierto? Si no, sería una comunicación no verbal, ¿cierto? No verbal, porque no está utilizando la palabra, ¿sí? No está utilizando la palabra. Y cuando Carlos escribe un mensaje por WhatsApp, muy bien, está utilizando una comunicación verbal. Y cuando lee una revista, también está utilizando una comunicación verbal. Y cuando suena la ambulancia, ¿no? La sirena de la ambulancia, una comunicación no verbal. ¿Correcto? Ahora sí, niños, veamos la siguiente situación, ¿no? Ahora sí, ¿es oral o escrita? Un mensaje de voz del WhatsApp. Es oral. Mensaje de voz. Un afiche cuando vemos su escrita. Una conversación por teléfono. Es una comunicación oral. Una receta médica. Es una comunicación escrita. Un anuncio por la radio. Es oral, ¿no? Es oral. Ahora sí, niños, vamos a desarrollar la práctica, ¿sí? La práctica calificada, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Niños, a ver, ¿cuál es la instrucción? Escribe el tipo de comunicación, verbal o no verbal, ¿sí? Verbal o no verbal. Aquí, en estos ejemplos, conversación entre padre e hijo, persona poniendo cara de asombro, mensaje de texto en un teléfono móvil, luz verde de un semáforo, lee un periódico, o un árbitro enseñando la tarjeta amarilla a un futbolista. A ver, primer ejemplo, conversación entre padre e hijo. ¿Qué creen ustedes, verbal o no verbal? Sería verbal, ¿correcto? Sería verbal, ¿ya? Veamos, ya, el resto lo hacen ustedes, ¿sí? El resto lo hacen ustedes, muy bien. Veamos la siguiente instrucción. Marca con una X según el tipo de comunicación, miren bien. Silbidos, gestos, señales, lecturas, risas, imágenes, conversaciones, niños. ¿Será verbal o será no verbal? Primer ejemplo, a ver, primer ejemplo. En silbidos, ¿qué será? Muy bien, silbido será una comunicación no verbal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú silbas a alguien y ese alguien voltea o responde. Sería una comunicación no verbal, ¿ya? Y el resto lo llenan ustedes, ¿ya? Y veamos las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede, ¿no? ¿Cómo puede ser la comunicación verbal? ¿Cómo puede ser, acá la falta la R, cómo puede ser, ¿cierto? La comunicación verbal. Puede ser de dos formas, ¿cierto? Puede ser de dos formas, ustedes ya lo saben, lo escriben. La comunicación no verbal puede ser de, ¿recuerdan las tres formas? ¿Sí? Las tres formas de comunicación no verbal. Lo responden niños y de esta manera ya estamos demostrando que si ustedes entendieron o no entendieron el tema del día de hoy acerca de los tipos de comunicación, ¿no? Tipos de comunicación verbal y tipos de comunicación no verbal. Niños, les deseo muchos éxitos en el desarrollo de esta subpráctica calificada. Muchas gracias.